¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer una serie de recordatorios de lo que va a suceder prácticamente en todo el siguiente mes. En el video vamos a hablar sobre algunos productos que van a ser lanzados, la importancia de estos mismos, productos que ya fueron anunciados pero que todavía no sabemos sus contenidos, cambios que vamos a tener en el juego por la parte de las listas y el cambio de reglas y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar el video, su amable recordatorio de que todo lo que voy a exponer a continuación es mi opinión, por lo que si consideran que hay información que es errónea o que esté incompleta de alguna forma, por favor, déjenlo en los comentarios. Habiendo dicho esto, los 5 puntos importantes que vamos a cubrir en el video son: primero, el lanzamiento del Duel Overload y unos cuantos consejos al respecto de este mismo. Lo siguiente es que estamos unos cuantos días de que se nos sean revelados los cambios que vamos a tener para OCG para su lista, y esto tiende a impactar muchísimo a lo que sucede con nosotros TCG, sobre todo teniendo en mente que vamos a tener el cambio de reglas. Lo siguiente que ya mencioné brevemente es precisamente el Master Rule que va a ser implementado para el juego. Vamos a hablar también sobre la lista que se tiene que entregar para nosotros TCG, y lo último son productos de reimpresiones que, si bien ya fueron anunciados, ya que no sabemos prácticamente nada del contenido de estos mismos, vamos a hablar sobre unos cuantos factores de algunas cartas que podrían venir allí. Menciono estos 5 puntos brevemente porque si ustedes son jugadores mucho más experimentados, han estado jugando durante muchos años y conocen más o menos cómo funciona el ciclo del mismo Konami sobre cómo entrega las listas, qué se mueve, qué no se mueve, cómo reimprimen las cartas, entonces realmente no vamos a cubrir nada nuevo en este video y simplemente que sirva como un recordatorio. El primero de estos puntos es que dentro de unos cuantos días nos van a entregar el Duel Overload, que es el producto de reimpresiones que se entrega año con año, precisamente entre marzo y abril. Este es un producto increíblemente importante porque nos entrega cartas que necesitaban reimpresiones, nos están entregando cartas nuevas que llegan a encontrar su lugar en el meta muy rápido, y también nos entregan muchas cartas que quizás en el momento se vean muy extrañas, pero que conforme avanzan los meses se van anunciando productos y se revelan muchas de las cartas que vienen en estos mismos, nos damos cuenta que este es prácticamente un complemento para todo el año. Si ustedes quieren saber mucha más información sobre este mismo video, les recomiendo que le echen un vistazo precisamente al video que le dediqué a este mismo set, en el cual me extiendo en mis explicaciones sobre por qué algunas cartas están viniendo, por qué algunas cartas se ven tan extrañas y unos cuantos factores más, precisamente para poder entender este set un poco mejor. Lo primero que vale la pena mencionar es que este set nos está entregando muchas cartas nuevas, y las cartas más populares, las más potentes, les recomendaría que se hicieran lo más rápido posible de estas mismas. Para este punto hablo de cartas como Union Carrier, Predaplant Vert Anaconda, Crystron Needle Fiber, Celine y muchas otras más. Estas cartas no tendrían por qué tener una reimpresión al menos en un año, y precisamente porque son cartas nuevas, son cartas genéricas y en general son cartas que ya probaron su valía incluso en OCG, estas van a ser muy importantes. El precio más bajo generalmente de las cartas cuando son lanzadas es en su mismo lanzamiento y unas cuantas semanas después, pero para las cartas más importantes generalmente es en el mismo día del lanzamiento, así que sería muy bueno que si muchas de estas cartas las van a necesitar, vayan a cazarlas lo más rápido posible, o si hay algunas que ustedes consideran que son mucho más potentes de lo que mucha otra gente le está dando crédito, también vale la pena que las busquen ya. Muchas de las cartas que nos está entregando este set en realidad no van a tener mucho impacto competitivo, o al menos no se ve claramente que vayan a tener algún impacto. Sin embargo, de las cartas que sí lo vayan a tener, pónganle mucha atención a las cartas que están alrededor de esto. Vamos a tomar a Needle Fiber como un ejemplo porque me parece que es lo más claro que va a tener impacto competitivo. Esta carta fue muy buena, fue incluso casi desastrosa en su lanzamiento en Japón, y si bien el momento en el que se nos está entregando para nosotros TCG es muy diferente, no deja de ser una carta increíblemente potente y que puede entrar en prácticamente cualquier estrategia. Un ejemplo de una carta que es muy importante para Needle Fiber, sea para su invocación o para el blanco que nos va a traer, es el Glow Ball. Esta carta en su invocación normal nos puede prácticamente poner 2 cuerpos en el campo para poder ir por nuestra jugada de Needle Fiber. En caso de que le estemos trayendo con Needle Fiber, nos puede hacer una jugada de Link 4 muy fácil. Lo menciono porque si ustedes tienen rarezas de Glow Ball, como no sabemos qué tratamiento le vaya a dar la lista, y es algo de lo que ya voy a hablar a fondo en unos cuantos momentos, valdría la pena que se deshicieran de estas mismas cartas si ustedes consideran que tiene peligro de ser golpeada en la lista. Si ustedes tienen rarezas altas de esta misma carta y consideran que se podría dar un golpe en la lista, lo mejor sería dejar ir estas cartas y solamente quedarse con versiones comunes o alguna versión foil que no sea tan cara. Esto con la idea de que si con la siguiente lista se están entregando golpes para que Needle Fiber no se vuelva un problema y simplemente sea un buen complemento para las estrategias de combo, entonces no estén perdiendo dinero con esto mismo. Otro ejemplo de esto es Blackwing Steam the Cloak, la cual todavía tiene un muy buen complemento con esta carta. El recordatorio sería que si ustedes tienen cartas en rareza alta que podrían ser golpeadas porque en OCG ya no están, precisamente por algunas interacciones con algunas de estas cartas que nos están llegando, o si ustedes tienen copias adicionales de estas cartas, entonces todavía están en un muy buen momento de deshacerse de estas mismas. Como una nota de esto mismo, existe
la gran posibilidad de que la lista no les haga nada a estas cartas y estas mismas se lleguen a encarecer muchísimo. Sin embargo, estas cartas que les estoy mencionando fueron golpeadas en la lista de OCG por una muy buena razón, y si no son golpeadas en esta lista, tendrían que ser golpeadas en la que sigue o incluso hasta la que sigue. A lo que voy es que sería muy bueno que se deshicieran de estas mismas. En el peor de los casos, que estas cartas no fueran golpeadas y se hicieran muy populares, precisamente por la gran demanda que van a tener los jugadores para poder jugar estas mismas. Muy seguramente Konami va a acabar reimprimiendo estas en algún sobre de OTS, relleno del Secret Slayers, quizás en el Battles of Legend. Es algo que ya vamos a hablar. Sin embargo, el punto que quiero sacar de todo esto es que si tienen alguna clase de situación de esto, no estén corriendo riesgos innecesarios, y en caso de que los estén corriendo, que estén conscientes de esto mismo. El siguiente punto es que muy pronto va a ser revelada la lista para OCG, y esto es algo muy peculiar porque es algo que no nos afecta en realidad. Sin embargo, como se entrega días antes de nuestra lista, o en general TCG llega a copiar muchos movimientos de la misma lista de OCG, es muy importante que estemos poniendo atención a esta misma. Las listas para OCG se entregan cada 3 meses y los mismos cambios se implementan los días primero de ciertos meses. Generalmente medio mes antes, 2 semanas antes del mismo mes se está entregando la lista. Para el caso de la lista de 1 de abril, que es la siguiente lista para OCG, esta lista se tendría que estar revelando a mediados de marzo, y al momento de estar grabando este video estamos a prácticamente 2 o 3 días. La lista de OCG nos da una muy buena idea de cómo se puede ver la siguiente de nosotros. Nos puede mostrar que hay cartas que se tienen que ir porque son muy problemáticas, qué aproximación se puede tomar hacia alguna estrategia y que quizás TCG pueda seguir, o que simplemente tengamos un movimiento equivalente para la misma, que se estén liberando cartas o que se estén moviendo a una mayor cantidad para que estrategias en el futuro sean mucho mejores. Habiendo mencionado la importancia que tiene la lista de OCG para nosotros, también hay que mencionar algunos puntos que hacen que los juegos sean completamente diferentes, y me parece que la lista es prácticamente lo único que tenemos que mencionar para esto. A pesar de que el juego es prácticamente lo mismo, las reglas son prácticamente iguales, salvo algunos rulings muy específicos. Un 80% de las cartas, quizás un porcentaje mayor, nos llegan exactamente como se las están entregando a OCG. Sin embargo, el factor que hace que los juegos sean tan diferentes es precisamente la lista. Una de las cartas que más marcan la diferencia es precisamente Maxi, y sé que ustedes están a favor o en contra de que esta carta esté prohibida para nosotros TCG. Es un hecho que esta es una carta que hace una gran diferencia y que precisamente por eso los juegos son tan diferentes. Otro punto que vale la pena mencionar y recordar es que muchas veces los movimientos en OCG tardan muchísimo en que nos lleguen a nosotros TCG, si es que alguna vez llegan, y tenemos muchísimos ejemplos para esto. Vale la pena mencionar los arquetipos de Shaddoll y de Hero, los cuales hace prácticamente 3 años y medio empezaron a tener movimientos allá, liberando piezas poco a poco, demostrando que las estrategias no podían competir con el meta que tenían en ese momento, y con muy buenas razones estas cartas fueron liberadas poco a poco. El problema es que para nosotros TCG era exactamente lo mismo, no había motivos por los cuales tener estas mismas cartas en la lista, y a pesar de esto todavía TCG tardó muchos años en poder liberar estas cartas. Hay que recordar que hace prácticamente un año, un poco más, Stratos todavía estaba prohibido y hoy en día ya lo tenemos a 3. Podemos mencionar otras cartas y otros arquetipos precisamente para ilustrar este punto. Ya mencioné a los Hero, ya mencioné a los Shaddoll, pero también tenemos a los Monarcas y a los Burning Abyss. Las dos estrategias están a máximo poder en OCG y no hacen absolutamente nada, lo cual no se entiende por qué estos cambios no nos han llegado hasta el día de hoy en TCG. Y también del otro lado de la ecuación hemos tenido movimientos que pasan incluso mucho antes de lo que muchos jugadores hubiéramos esperado. Tenemos prácticamente para la anterior lista el movimiento de Lithosa Gym, de Tour Guide y de Deep Sea Diva. Con todo esto en mente, me parece que hay dos puntos muy importantes los cuales no hay que perder de vista. El primero de estos puntos es que volteen a ver a la lista de OCG y que revisen cuáles son esas cartas que ellos tienen liberadas o que tienen a más copias y que de una forma u otra estas realmente no han tenido ninguna clase de impacto para su juego. Tenemos 3 ejemplos que me parece que son muy claros. Tenemos One for One, Reasoning y Emergency Teleport. Específicamente hablando de estas 3 cartas, si ustedes tienen una estrategia en la cual alguna de estas puede ser muy útil, simplemente ya la están utilizando y por alguna razón no tienen más copias de esta misma o les falta una copia en rareza más alta o algo que se le parezca, valdría la pena que le echaran un muy buen vistazo, porque si no tuvo repercusiones en OCG, este movimiento no sería raro que se nos diera para TCG. Obviamente esto solamente mencionando 3 cartas, pero hay muchas otras cartas en la lista que podrían tener precisamente este tratamiento. Estos son solo algunos ejemplos de cartas que OCG ha tenido durante mucho tiempo legales y que estos cambios fácilmente podrían llegar a TCG. Sin embargo, sea por la venta de producto, como por ejemplo Harpy's Feather Duster, porque los juegos son diferentes como Maxi, o simplemente otros casos que no se puede acabar de entender como Skullcrobat Joker o Denklong, que estas cartas fácilmente podrían estar pasándonos a TCG, pero realmente no hay una buena forma de poder predecir esto. Lo mejor que pueden hacer considerando estos dos puntos es revisar las dos listas de los juegos, cuáles son las diferencias,
cuáles son las cartas que en realidad no van a tener ningún impacto si es que llegan a moverse para nosotros TCG, y también ayuda muchísimo ver qué es lo que tenemos en el futuro para nuestra agenda. Tenemos que ver cuáles son los decks que nos van a llegar, qué soporte va a aparecer, y hay algunas cartas que se ve que podrían empujarse para poder hacer estrategias mucho mejores. Por ejemplo, One for One es una carta que no va a romper el formato, pero de que se moviera esta 2, entonces hay cartas que se hacen mucho mejores y mucho más valiosas. Tenemos a los Spiral que tienen a Quick Fix y a Drones, así que si ustedes juegan Spiral sería una muy buena decisión. Si ustedes juegan Dinosaurios, para el Eternity Code les está llegando el Jewel Beast, el cual es de nivel 1, y precisamente por esto no sería difícil que tuviéramos algún movimiento así. Hay muchísimos ejemplos de cartas que se podrían liberar o que simplemente podrían aparecer a más copias para nosotros TCG, y que si por alguna razón ustedes usan estas, ustedes consideran que se podrían dar los movimientos o simplemente se quieren adelantar a cuando sea que esto suceda, entonces todavía están a muy buen momento de hacerlo. El siguiente punto importante es el cambio en el juego, es decir, el Master Rule que va a ser implementado para el día 1 de abril. Este cambio de reglas está afectando a la invocación de fusión, de sincro y de Xyz, que normalmente necesitarían ir a la zona de monstruo extra o que hubiera una flecha link para poderlas invocar a nuestra zona principal. Con esto prácticamente los links se hacen opcionales y esto libera muchísimo potencial de muchísimas estrategias. Si ustedes quieren saber mucha más información sobre esto mismo, en conjunto de ventajas, desventajas y mi misma opinión al respecto, les recomiendo que le echen un vistazo precisamente al video dedicado a eso. Sobre los puntos que vale la pena tener en mente precisamente para este cambio de reglas es que revisen que tienen todas las cartas que van a necesitar. Esto fue algo que mencioné precisamente en el video, que va a haber muchas cartas que quizás perdieron mucha popularidad precisamente por los links o que simplemente se dejaron de utilizar porque la invocación de este tipo de cartas ya no era algo tan simple. Sobre esto sería muy buena idea que le echaran un buen vistazo a su colección o simplemente a la estrategia que están planeando utilizar para el cambio de reglas y se den cuenta si tienen todas las cartas o si hace falta algo de lo cual no tenían ni idea hasta hace unos cuantos días, hasta hace un tiempo, o si simplemente lo han dejado que se pase el tiempo y que todavía no consiguen. Esto puede ser de muchas formas. Puede que les haga falta 1 o 2 cartas para poder acabar su estrategia, puede que le hayan puesto el ojo a alguna carta de tech para poder castigar a los decks que van a abandonar los links, alguna base, algún motor que ustedes están convencidos que va a ser muy útil. A pesar de que tuvieron 3 meses para poder hacerse de estas mismas cartas, todavía están, me parece, en el límite de poder conseguir estas mismas. Lo único que vale la pena mencionar es precisamente otro punto que hice mucho énfasis en el mismo video dedicado a este mismo tema, que si ustedes están convencidos, vayan por estas mismas cartas, pero no paguen precios ridículos precisamente por estas mismas. No paguen de más por estrategias que, a pesar de que con los mismos cambios de reglas se van a hacer muy fuertes, realmente no tienen probado nada, y en realidad antes de que tuviéramos el cambio a los links todavía eran estrategias que eran muy problemáticas. Específicamente las estrategias de DDD y de spam de sincro son unas que son muy potentes, con las manos correctas dejan campos impresionantes y son muy buenas en realidad. El problema es que estas mismas tienen muchos problemas contra campos establecidos, prácticamente una negación puede paralizar el turno. Entonces, si ustedes consideran que son estrategias buenas, vayan por estas mismas, pero sepan que no tienen nada probado y simplemente están comprando al aire. Sobre este mismo punto, si hay alguna carta en solitario, alguna tech, algún motor, algún deck en conjunto que se hace muy bueno y se hace muy popular precisamente por sus resultados, no duden que entonces Konami los va a acabar reimprimiendo en el futuro, y precisamente por el cambio de reglas y porque esto es prácticamente volver al juego de hace 3 años o que muchas cartas no se hayan probado desde ese entonces vamos a tener muchísimas reimpresiones, así que sea que la carta logre su cometido y sea muy buena, esta va a acabar siendo reimpresa. De lo contrario, entonces esta carta va a fallar para su propósito, va a empezar a bajar de precio y se van a poder hacer fácilmente de esto. Todo esto que estoy mencionando me parece que es algo muy evidente, sin embargo no está de más echarle un muy buen vistazo a la estrategia que vamos a usar o simplemente para saber si ya estamos listos para esta misma transición. Para el siguiente punto, ahora vamos a hablar sobre la banlist, pero la que se nos va a entregar para nosotros TCG. Nos estamos acercando muy rápido al día 30 de marzo, el cual es la fecha que nos dijo Konami que no nos iban a entregar una lista antes, y esta misma fecha está coincidiendo con cosas muy importantes. Es 2 semanas después del lanzamiento del Duel Overload, 2 semanas después de que se revele cuál va a ser la lista que va a ser entregada para OCG, está a 1 o 2 días de diferencia de que se nos entreguen los cambios de reglas, y también esta lista que se nos va a entregar va a dictar mucho sobre qué es lo que vamos a jugar para el siguiente formato, cuáles son las estrategias más competentes, cuáles productos de reimpresión tienen ahora mucho más valor, qué otras estrategias hay que estarles poniendo atención. Precisamente por todos estos factores que estoy mencionando, entonces no tenemos idea de cómo podría lucir la siguiente lista. La siguiente lista podría acabar golpeando cartas que van a ser muy problemáticas cuando tengamos el cambio en la Master Rule, podría estar golpeando estrategias que ya tienen mucho tiempo en el meta, podría estar golpeando estrategias para que muchas otras estrategias sean mucho más atractivas en el futuro, podría ser una lista enfocada a empujar la venta de producto que vamos a tener en el futuro, e incluso esta misma lista se podría acabar retrasando solamente para que sucedan algunos torneos importantes, y con esto la lista que se nos entregue
entregue cuando sea que eso suceda sea mucho más eficiente. Precisamente por todos los puntos y factores que ya traté para esta misma sección, me parece que lo mejor que pueden hacer es simplemente prepararse como si esta fuera una lista como cualquier otra. A pesar de que tenemos los cambios de reglas, no sabemos qué tanto vaya a afectar. Puede ser que esta lista vaya a ser gigantesca, puede ser que esta sea mínima y que las siguientes sean las que se encarguen en corregir el juego. Lo importante y que valdría la pena es que tuvieran todos estos puntos en mente, sea para que si compran alguna carta importante en estos días tengan conocimiento de que podría verse golpeada en la lista, incluso se podría llegar a ir, o incluso si con esto deciden mejor esperar a ver cómo van a afectar los cambios de reglas, qué nos va a entregar la misma lista, cómo se va a modificar el meta y después poder invertir con toda la calma del mundo. Y el último punto que vamos a cubrir es para los productos que se nos van a entregar en el futuro, más específicamente hablando de esos que nos están entregando reimpresiones. Ya lo había mencionado previamente en el punto del Duel Overload e incluso lo menciono mucho más a fondo en su mismo video. Si hay cartas que no vinieron en el Duel Overload y que ahora van a empezar a hacer falta precisamente porque faltaron en este set o simplemente porque reimpresiones de este mismo set van a hacer que otras cartas suban, no sería muy raro que en productos en el futuro se vayan a entregar estas mismas. Precisamente por eso cuando hablo del Duel Overload generalmente estoy mencionando que este es un complemento. También hay otras cartas que se han empezado a hacer caras, que son populares y que no sería difícil que tuvieran su reimpresión muy pronto. Cartas como por ejemplo Invocation, que hoy en día es una de las más caras que tenemos o que simplemente está teniendo muchísima demanda. Totally Awesome, que se reimprimió el Soft Frog pero que por alguna razón no se reimprimió esta misma, y ya que esta se utiliza en muchísimas estrategias a pesar de que no es tan popular como otras que ya vamos a mencionar, tampoco es difícil que esta pueda tener un tratamiento de reimpresión. Lo siguiente es que hay que poner especial atención a aquellas cartas que ya cumplieron un año desde que estas fueron impresas originalmente, porque no sería raro que estas sufrieran reimpresión, sea porque está programada una reimpresión para su mismo set o simplemente porque no han dejado de ser cartas importantes y precisamente por esto se convierten en muy buenos candidatos para poder sufrir una reimpresión. Un ejemplo de esto me parece que es el Borreload Savage Dragon. Este fue lanzado originalmente en el Savage Strike, este fue lanzado en enero de 2019 y ya tiene más de un año que fue lanzado. Es una carta que hasta hoy en día es bastante popular, es muy necesitada. Cada vez que en un formato nuevo aparece una estrategia que la está utilizando, esta se eleva muchísimo de precio, es genérica, tiene tantas cosas a su favor que no sería raro que necesitara ya una reimpresión. Incluso hay muchos jugadores que consideramos que Duel Overload se saltó la reimpresión de esta misma. Sin embargo, ya sabemos que viene el Toon Chaos, ya sabemos que viene el Battles of Legend y en el peor de los casos ya viene la Megalata, pero precisamente porque ya lleva más de un año, es genérica, todavía es cara y es muy útil, no sería difícil que esta apareciera para el Toon Chaos o para el Battles of Legend. Otro ejemplo de esto es el Mech Knight Crusadia Abramax, que es un monstruo de extra deck que es muy popular, es muy potente y que prácticamente todos los jugadores deben de tener. Este fue lanzado originalmente en el Dark Neostorm y a pesar de que todavía no se ha cumplido un año precisamente para esto, cuando nos están llegando esos sets de reimpresión, el Toon Chaos para junio, el Battles of Legend para julio y para agosto tendría que estarnos llegando la Megalata a menos de que Konami empiece a cambiar su sistema de reimpresiones. Entonces son 3 ventanas en las cuales una carta muy importante y muy popular puede recibir una misma reimpresión. El punto que valdría la pena que se llevaran de todo esto es que a pesar de que el Duel Overload no le haya dado reimpresiones a estas mismas cartas y estas hayan encarecido, en caso de que no las tengan, búsquenlas a buen precio. Si no las llegan a encontrar o quieren esperar, no sería raro que estas sufrieran una reimpresión en estos mismos sets. Y del otro lado de la ecuación, si ustedes tienen estas cartas, tienen sobrantes o simplemente no las están usando, precisamente por tener 3 ventanas en las cuales estas podrían tener una reimpresión, sería muy bueno que se deshicieran de estas mismas. Y esos son todos los puntos que tengo para este video. Como mencioné en el inicio, prácticamente estamos en un mes que el juego va a cambiar por completo. Son muchos los factores que hay que considerar y me parece que es prácticamente imposible poderse preparar para la llegada de todos estos mismos. Sin embargo, sí es muy bueno que le echen un vistazo a cada uno de estos porque quizás haya alguna carta que hayan olvidado, alguna carta que tengan que soltar, alguna base que tengan que buscar. Y estos puntos que cubrí considero que son simplemente los más importantes, pero todavía hay otros que hay que considerar. No hablé sobre los productos que nos van a entregar estrategias nuevas, no mencioné las cartas que podría estar importando TCG, no estoy mencionando los originales de TCG, que esos podrían llegar a ser nuevos factores. Es muy difícil poderse preparar para lo que sea que nos vaya a entregar una lista, y en este caso se está juntando con la lista 2CG, lo cual es algo muy usual, pero tenemos los cambios de reglas, tenemos el Duel Overload, que es uno de los productos más importantes, y quién sabe cuántas cosas vayan a estar apareciendo, por lo que esto acaba siendo un simple intento de que volteen a ver cuáles son las cartas que ya tienen, cuáles les hacen falta, cuáles tendrían que estarse deshaciendo, cuál obteniendo antes de que puedan suceder todos estos cambios. De nuevo, es muy difícil poderse preparar, pero cualquier preparación, cualquier intento me parece que es algo útil. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Déjenme en los comentarios qué es lo que esperan ver para los puntos que mencioné, sea
sea para la lista de OCG, para TCG, cuáles son las cartas que se nos van a traer reimpresas para estos mismos sets que ya fueron anunciados. Y también cómo y qué hicieron para poderse preparar para todo esto. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.